Bueno, vamos a pasar un poco al terreno de la política, vamos a hablar sobre los hechos más importantes, al menos en mi criterio, que sucedieron en estas últimas 48 horas o más, 72 horas. El domingo, como recordarán, hubo elecciones en Neuquén y allí tenía un significado desde lo político enorme. ¿Por qué? Porque era la primera elección del año, la primera elección que se hacía, esta elección que no era elección paso, era una elección general, y allí, contra lo que en un comienzo decían las encuestadoras, que otra vez volvieron a fallar de manera increíble, porque prácticamente ninguna de las consultoras que hicieron los estudios previos a lo que iba a pasar en Neuquén acertaron. Muchas de ellas le daban un triunfo resonante al candidato K, al candidato de la expresidente Cristina Kirchner, a Río Seco. Sin embargo, a la hora en que se llevó adelante el comicio, terminó ganando Omar Gutiérrez, que era el actual gobernador, y también el caso de Omar Gutiérrez, un hombre del movimiento popular neuquino, este partido político que increíblemente viene gobernando la provincia de Neuquén desde hace 57 años. Hace 57 años que el movimiento popular neuquino, este partido creado por los hermanos Zapac, en Neuquén, gana sistemáticamente todas las elecciones, desde hace 57 años. O sea que, si hacemos reconto de esto, bueno, inclusive hubo un parate en el tema de los golpes de facto, de las dictaduras, pero luego en cada elección ganó el movimiento popular neuquino, primero con los hermanos Zapac, luego los hermanos Zapac, ya vencidos por los años, dieron recién un paso al costado, y allí apareció la figura de Omar Gutiérrez, este dirigente del MPN, y que, de acuerdo a lo que se decía, repito, en las encuestas previas a lo que fue la elección del domingo, lo daban con escasas chances de poder conservar el poder. Es más, la mayoría de los medios capitalinos de la capital federal hablaban y decían que iba a ser por primera vez en la historia que el movimiento, después de 57 años, el Partido Popular Neuquino iba a perder la elección, y que eso lo iba a tener como protagonista a Ramón Río Seco, que era el candidato kirchnerista. Es más, la expresidenta y actual senadora no fue a Neuquén, porque no llegó a la provincia, pero sí mandó un mensaje muy, pero muy significativo, en donde le hacía llegar, ¿no es cierto?, su saludo y su deseo de éxito a Ramón Río Seco, con la intención de que si Río Seco ganaba, se iba a constituir de esa manera en el primer triunfo del kirchnerismo, un triunfo importante, luego del 2015, porque recordemos que el kirchnerismo viene perdiendo elecciones, las gana en algunos lugares, pero a nivel nacional perdió en 2015 y en 2017, la última elección se la ganó Esteban Bullrich, para la senaduría. Cristina entró por la minoría. Así que había mucha expectativa, porque para los kirchneristas decían: nosotros vamos a tener la oportunidad allí de usar la elección de Neuquén como una especie de plataforma de lanzamiento para la vuelta triunfal de Cristina. Eso por un lado del kirchnerismo. Por el lado de Cambiemos, del presidente Macri, acá aparece otra vez uno de los graves errores que sistemáticamente viene cometiendo
el jefe de gabinete nacional, Marcos Peña, junto con Jaime Durán Barba, el gurú que tiene al lado Macri, y que según ellos son los tipos que más saben en esto de ganar elecciones. Pero acá quedó demostrado que ni Peña, ni Marcos Peña, ni Jaime Durán Barba entienden un pito más allá de la política que se haga en la capital federal. Peña es un capo en ganar elecciones en la capital federal, porque viene al lado de Macri desde que Macri se presentó, creo que presidente a Boca, pero luego cuando fue candidato a jefe de gobierno, desde entonces Peña está con él y Peña le hace ganar elecciones. Pero ¿qué pasa? La mirada de Peña es una mirada muy cortita, se circunscribe pura y exclusivamente a la capital federal y tiene un desconocimiento supino de todo lo que pasa en el interior del país. Para él el país termina ¿en dónde es? ¿A dónde? En la General Paz. Bien, señora. Ahí termina el mundito de Peña termina en la General Paz. Desconocedor totalmente de la realidad política de Neuquén, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Bueno, montemos o levantemos un candidato de Cambiemos, y así fue que buscaron allí un candidato, y al final lo tuvieron al candidato de la Unión Cívica Radical o de Cambiemos, sin tener el más mínimo conocimiento, la más mínima intuición política, la carente de total información que necesitaba, como para ver si efectivamente podía jugar un candidato de Macri con posibilidad de triunfo. Porque el error de Peña y Durán Barba, ¿cuál fue? Jugar un candidato que, según su mirada, tenía chance de ganar, pero luego en la realidad demostró que salió tercero cómodo y lo dejó a Macri en una terrible posición desde el punto de vista electoral. Ratificó esto que charlábamos recién con el doctor Manuel Santiago Godoy, que Macri es como una especie de mancha venenosa, porque parece que se le pega a alguien, inmediatamente ese alguien empieza a perder votos y demás. Porque, a decir verdad, el candidato de Macri salió tercero cómodo. Pero esto se debió a la espantosa visión de los estrategas políticos de Macri. ¿Que acaso no pudieron leer y no supieron leer que iba a ser muy difícil desbancar al candidato del Movimiento Popular Neuquino? No tuvieron esa mirada. Ya cuando prácticamente llegaba el domingo, la hora de la fecha de la votación, se acercaba el domingo, rápidamente la gente de Cambiemos en Neuquén le dijo: escúchame, con nuestro candidato no ganamos nada. Entonces, ¿qué apareció ahí? El mensaje era apelar a lo que se llama el voto útil. ¿Qué es el voto útil? No lo vote al candidato de Cambiemos porque lo va a perder a su voto. Vótelo al candidato del Movimiento Popular Neuquino, porque ya en la desesperación de Peña y los demás, lo único que apelaban a hacer era que no gane el candidato del kirchnerismo. Entonces, en una actitud espantosa que desnuda, ¿no?, la falencia terrible de estos tipos que se creen los grandes estrategas de la política, llevaron a que, bueno, finalmente la mayoría de los neuquinos optaran por el candidato del MPN para reelegirlo, y de esta manera entonces salvaron la ropa de Macri. Porque el triunfo del candidato del MPN le terminó salvando la ropa a Macri, porque si no hubiera terminado totalmente deshilachado. Porque hubiera dicho, ahí está, ¿no es cierto?, si ganaba Cristina, iba a decir, bueno, comenzó el final para Macri. El gobierno del MPN era un gobierno, y va a seguir siendo ahora, porque ya lo dijo el gobernador reelecto Gutiérrez, va a seguir manteniendo una muy buena relación con el gobierno nacional. Y Neuquén es estratégico, ¿por qué? Porque allí está Vaca Muerta, que es el mayor yacimiento de hidrocarburos, que tiene prácticamente uno de los más grandes del mundo, tiene un potencial enorme.
Pero el gobernador Gutiérrez hasta ahora había venido teniendo una excelente relación con el gobierno de Macri. Entonces, entre los candidatos, entre los estrategas de Macri, bien podrían haber apelado a la idea de que siga adelante el candidato Gutiérrez, potenciar eso y no pasar el papelón que al final pasó, que se atenuó porque no ganó el kirchnerismo, pero es un papelón, el de Macri, de que su candidato salió tercero cómodo. Allí quedó demostrada la impericia de Peña. Y luego, tras cartón, lo que sucedió ayer en Córdoba. En Córdoba también, por una cuestión de un capricho del jefe de gabinete, que es el que dice que va a manejar la estrategia electoral de Cambiemos a nivel del país, también, por un capricho de Peña, llevó a que los dirigentes radicales de Córdoba, que fueron un bastión fundamental para darle el triunfo a Macri en 2015, porque los cordobeses le aportaron el 71% del padrón electoral, lo votó a Macri en Córdoba. Sin embargo, por esta impericia de Peña y de Durán Barba, llevaron a que Mario Negri, el diputado nacional radical, una de las espadas más importantes de Macri en el Congreso, en la Cámara de Diputados, terminara con un enfrentamiento terrible con Ramón Mestre, que es el intendente de la ciudad de Córdoba, que aspira a ser gobernador. Allí también falló, de manera espantosa, la estrategia de la Casa Rosada, porque no lograron, porque jamás se sentaron con la idea de dialogar, de consensuar y de buscar un acuerdo, sino que impusieron, en base al poder que se maneja desde la Casa Rosada, de la plata que se maneja de la Casa Rosada, de decir vos bajate. Prácticamente lo quisieron borrar a Mestre. No con argumentos políticos. ¿Qué hizo Mestre? Se plantó y dijo, yo no me bajo, por más que de la Casa Rosada me diga Peña, me diga Durán Barba, me diga Macri, yo no me bajo. Y el enfrentamiento llegó a tal punto en que ayer, que era uno de los días que había expectativa para que se logre un acuerdo, un consenso, y la sangre no llegue al río, finalmente la sangre llegó al río, y ayer fracasó totalmente esta intentona, de manera tal que Mestre va a ir por su lado con su candidatura, con la tradicional lista 3 de la Unión Cívica Radical, mientras que Mario Negri, por el otro lado, tendrá que salir por otro partido, por otra expresión política, y lo definitivo es que Cambiemos en Córdoba voló por los aires, porque no solamente involucraba a los dirigentes radicales Negri y Mestre, sino también a otra figura que eran importantísimos aliados, mejor dicho, no aliados, que conformaban Cambiemos en Córdoba, como el tema de Héctor Baldassi, el ex árbitro internacional, la Coneja Baldassi, que es hombre del PRO, y también a Luis Juez, el que era embajador en Ecuador, que había sido senador nacional, que también formaba parte de este acuerdo. La cuestión es que allí se dividió Cambiemos, se rompió definitivamente Cambiemos en Córdoba no existe más, y quedaron, como digo, por aparte Negri, por aparte Mestre, y el único ganador, ¿sabe cómo se llama? Juan Schiaretti, el actual gobernador de Alternativa Federal, que viendo cómo se destrozaban sus adversarios, y se está frotando las manos, sentado cómodamente, tomándose un whisky, fumándose un habano, esperando que llegue la elección para volver a ocupar la casa de gobierno. Y entonces uno dice, ¿puede haber tanta impericia en estos tipos que se dicen que manejan los destinos del país? ¿Puede haber tanta torpeza, puede haber tanta miopía de no darse cuenta, de no conocer el terreno, de no conocer el territorio, de no conocer los dirigentes?
y pretender con una soberbia enorme, por teléfono y a través de punteros, bajar a uno, bajar a otro, bajar a uno, encaramar a otro, pero sin tener idea de la realidad. Hoy, Córdoba, que de alguna manera era la gran expectativa de Macri, para ver si de alguna manera puede retener el gobierno nacional, se le escapó de las manos, se le fue como agua en un canasto. ¿Pero por qué? Por la impericia de quien tiene su despacho al lado de él, del hombre que le habla al oído, del presidente de la agrupación Gorra de Lana, que son los que le calientan la cabeza a los tipos, a los gobernantes. Le falló tremendamente Peña en Neuquén, espantoso error, lo humilló al presidente porque su candidato quedó tercero. Hubiera sido terrible si ganaba Cristina. Y después provocó lo mismo en Córdoba. Tendrá que rever rápidamente Macri a quién va a poner para que le siga manejando este tema, porque si sigue con Peña y con Durán Barba, repito que serán muy buenos, pero solo en Capital Federal, y las derrotas en las elecciones provinciales que vienen ahora, porque la mayoría desdoblaron el proceso electoral provincial del Nacional, las derrotas se seguirán repitiendo. Ahora, ¿qué va a pasar con las elecciones que vienen? Ahora viene la elección de Río Negro. Ahí está Gueretilnec, que es el candidato. Esperemos que no aparezcan con algunas cosas raras, ¿no? Porque si no, repito, como decía Caureche, estos asesores no se proponen curar al enfermo, sino matarlo. Habrá leído Caureche, estos tipos tendrán idea de lo que era Caureche, bueno. Pero la verdad que allí se aplica esto, estos asesores no quieren curar al enfermo, sino matarlo, decía Caureche, y en este caso con Peña y con Durán Barba se puede aplicar perfectamente. Ahora, en este tema, muy ventajeramente, pero también desde una miopía enorme, los alcahuetes más notables que tiene Cristina Kirchner a la vuelta, como ¿cómo se llama? Roberto Navarro, el trucho, el periodista trucho ese que fue el que dijo que había ganado Scioli y que había ganado Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Ese tipo que anda haciendo trabajos sucios y todo lo demás, un gran revolvedor de tacho de basura, un mercenario. Bueno, también consideraron que el triunfo de Gutiérrez en Neuquén era una terrible derrota para Macri. Y estuvieron razón, pero no dijeron que también fue una terrible derrota para Cristina. ¿O no fue así? ¿Ah? José Ortubey, el directivo de la UIA, el doctor José Ortubey, directivo de la Unión Industrial Argentina, hermano del gobernador, dijo en una entrevista que le hicieron en un medio colega, en una entrevista, en un reportaje, dijo ahí que en Neuquén había perdido la grieta. Y creo yo que lo que dijo José Ortubey es la síntesis más acabada de lo que pasó en Neuquén. Porque a decir verdad, lo que dice el doctor José Urtubey es muy cierto, perdió la grieta. ¿Por qué? Porque perdieron Macri y perdió Cristina. Y se abre ahí una alternativa para ver si finalmente cualquier alternativa que vaya por encima de eso puede empezar a tener o ser escuchada o tenida más en cuenta por el resto, por el conjunto de la sociedad, que a decir verdad está buscando nuevas alternativas. ¿Por qué? Porque está cansada la sociedad de tener que optar entre alguien que se robó todo, que si no fuera por los fueros parlamentarios que tiene, estaría en una celda. La sociedad no quiere optar entre eso, entre ese candidato, esa candidata, pero tampoco quiere darle continuidad a Macri, porque convengamos que lo de Macri es un elefante en un bazar.
porque no supo capitalizar lo mejor que tenía cuando comenzó la gestión, que era la confianza de la sociedad. Le mintió en un montón de cosas, pobreza cero, una cosa absolutamente innecesaria de decir, porque nadie puede prometer pobreza cero. Mintió sí en otras cosas concretas, como el tema del impuesto a las ganancias. Cometió gravísimos errores con el tema de la jubilación, del salario de los jubilados. Cometió graves errores. Lo peor pasó en el tema económico. Algunos me dicen, no fue un error. Lo que pasa es que Macri llevó adelante una política para beneficiar a los amigos de él. Y es muy probable que así sea, porque si uno mira, ¿no es cierto?, quiénes fueron los que se enriquecieron en este terrible 2018 con un endeudamiento monstruoso. Y bueno, vemos ahí que los beneficiados, y sí, son los CEOs, los amigos de Macri, mientras los demás se fundieron. ¿Y qué hizo Macri? Macri quemó una expectativa enorme, histórica tenía Macri, para de una vez por todas mostrar que un gobierno que no sea peronista puede hacer las cosas bien y puede llegar al final de su mandato sin sobresalto y no con respirador artificial. Entonces la gente, el ciudadano de a pie, que dice, no, Cristina, no, mirá, se afanó todo, no quiero saber nada. De solo pensar que vuelva ella, a Delía, a Guillermo Moreno, que atendía a la gente con una pistola en el escritorio, que vuelva a Vudú, que le abran las cárceles y salgan todos los delincuentes de nuevo. Y la gente se aterra y dice, no quiero eso. Pero tampoco quiero Macri. ¿Por qué? Porque este tipo me demostró que es un inútil, que lo tiene ahí a Marcos Peña, un tipo que no sabe nada de política más allá de la capital, con los CEOs, con ministros que realmente dan pena, rodeado de amigos, con una impericia total para manejar la economía, un desastre, con muchos pobres, con aumento de tarifa, con impuestos, la carga impositiva en este país es inaguantable. Y ante eso, ¿qué dice? Bueno, veamos de buscar otra alternativa. Creo que lo de Neuquén fue un mensaje muy claro en ese sentido. La síntesis, repito, para mí la dio José Urtubey cuando dijo en una entrevista, perdió la grieta en Neuquén. Comparto y hago mía las palabras del directivo de la UIA. Es verdad, perdió la grieta, perdió Macri y perdió Cristina. Esperemos que los que se dice que van por esta avenida del medio o quieren ir por la avenida del medio, hagan las cosas necesarias como para ganarse la confianza de una sociedad que, a decir verdad, está absolutamente agobiada y cansada de escuchar permanentemente el tema de Macri o Cristina, Cristina y Macri, cuando en realidad lo que querrían es dejarlo definitivamente atrás. Esperemos que eso se logre en este proceso electoral.